Bueno, buenas noches. Voy a leer algo muy breve que es más o menos una interpretación de la poesía de Ala. Se llama Burbujas de plástico entre el glamour y lo oscuro. Comienza con un epígrafe, como en el libro de él hay varios, esta vez de Bowie, y dice: me hundo en las arenas movedizas de mi pensamiento y no tengo el poder nunca más. Lo más profundo es la piel, decía Paul Valéry. En la obra de Ala podría traducirse del siguiente modo: la estética es el concepto y viceversa. No hay fondo, todo está en la superficie. Esto implica una subversión. No hay un origen o un fin que le otorgue una verdad indiscutible al habla. La verdad del habla es el habla. En este sentido, el habla de Ala es un habla despojada de todo poder. Es un habla poética, alejada de la retórica y del discurso. Esto está claro en Anomalías, donde dice: ellos visten a los bosques con una desolación rentable. Sin embargo, solo me preocupo por acondicionar mi burbuja de plástico. Sería un error comprender estos versos en el sentido del solipsismo. Se trata de una declaración de principios. Aquellos que visten a los bosques con una desolación rentable son los mismos de los que Nietzsche dijera: enturbian las aguas para que parezcan más profundas. Es decir, aquellos que ejercen el discurso del amo. En cambio, el poeta solo se preocupa por acondicionar su burbuja de plástico. La utilización de los tropos literarios en Ala Strange pareciera coincidir mucho más con la nueva concepción de unir la sinécdoque a la metonimia que al uso corriente de la metáfora. Este uso de la sinécdoque asociada a la metonimia implica una apertura de sentido. Ala no va en búsqueda del sentido a modo de quien quiere ser poseedor de la verdad o cree o hace creer que existe un sentido único. Más bien, va en dirección del sentido que, dicho sea de paso, es puramente metonímico, uno y múltiple, y lo aborda a modo de quien se desliza sobre una superficie en donde el fondo ha estallado. Por ello, es también un habla desprovista de adjetivaciones. Estas solo ocurren cuando son necesarias. No se trata de adornar lo que es, sino ser el adorno, el juego de disfraces, de máscaras que la poesía requiere. Solo preocuparse por acondicionar su burbuja de plástico, por habitar la poesía. En este sentido, Ala sigue a Baudelaire. Para alcanzar la poesía es necesario desaparecer en la poesía. ¿De qué modo? Subvirtiendo el lenguaje, destruyendo el lenguaje cotidiano, despejando el camino del gran sentido y del sentido común, atacando la grandilocuencia, uniendo el glamour al oscuro. El glamour es el juego que permite, tal como la bohemia o el fetichismo de Baudelaire, subir lo oscuro a la superficie, quitarle el peso de la verdad o el pecado. Es lo que nos dice en su arte poética. Recorro los pasillos de las musas, pero ellas apagaron las luces. Naufrago a oscuras. Está sumamente claro que este es el movimiento metonímico del sentido y el ejercicio del poeta y su desaparición. Por ello, el murmullo
es uno de los tópicos más repetidos en la poética de Ala. Este tópico me interesa sobremanera, no solo porque es uno de mis preferidos, sino también porque me parece que es un acercamiento al habla poética, y no cualquiera, sino uno de esos que queman. Porque al contrario del pretencioso silencio del sabio, nos pone en contacto con la materia misma del lenguaje, con lo incesante. Lo incesante no es lo continuo, lo incesante procede por saltos, por disrupciones. Lo continuo bien podría ser lo que es, pero lo incesante no tiene tiempo para ser de una vez por todas. Es como si su ser proviniera solo de la disrupción, que lejos de cesar lo repite. El habla poética es ese murmullo. Es, interpretando libremente a Blanchot, el afuera del lenguaje, un más acá y más allá del lenguaje, que en definitiva es el lenguaje mismo. Creo que allí se desprenden sus otros tópicos, el pop, el budismo y la anarquía, que si se miran de cerca, están estrechamente ligados en esta lógica de superficie. El pop no solo es aquello que puede verse en los epígrafes también seleccionados por el poeta. También se nota en la musicalidad de sus versos, pero sobre todo se trata de una elección estética. Elección, como lo menciono más arriba, que es su declaración de principios. Tiene que ver con alcanzar un grado de ambigüedad capaz de hacer estallar las clasificaciones. Opera como una desconstrucción. Esta deconstrucción, asociada al zen, es su propio concepto de anarquía. Boy-George, Baudelaire y Tolstoy no son lo mismo. No han pensado del mismo modo ni están conectados en modo alguno por asociaciones de ideas. Tienen una conexión interna, metonímica, que les otorga un sentido posible y se los quita ni bien queramos aprenderlo. Y la deconstrucción que hace esto posible es un forzamiento a abandonar lo abstracto. La forma y el contenido de Burbujas de Plástico son uno y el mismo. El libro dejó de ser una obra cerrada o un objeto de consumo, es un acontecimiento estético. Podríamos decir que no es un libro de poemas, sino que es un conjunto de poemas donde el conjunto es un poema él mismo, donde juegan lo maquínico, la metonimia, el pop, el zen, la anarquía como valores estéticos. Todos ellos nos fuerzan a pensar en una época posterior a la muerte del hombre. Solo a partir de ahí es posible elaborar la estética, solo a partir de ahí es posible elaborar otra estética, otro modo de relación con el mundo y las personas. Esta es la verdadera apuesta. En la herencia mística, Ala dice: una razón late para reforjar los evangelios, ataviando la moral del conde que se convirtió en campesino. Y en el rugido de la Patagonia, en la planicie, el viento patagónico arranca de cuajo todas las flores. Hay que alcanzar un grado de sobriedad tal que los adornos solo sirvan para declarar un modo de vivir libres y no la grandilocuencia de una casta. Gracias.